Para los comanches, el viento invernal es una entidad que devora la vida de los hombres. La llegada del invierno marca un ciclo donde los seres vivos mueren para renacer en primavera con el equinoccio. La llegada de los colonos anglosajones desplazó aún más a las tribus que no habían sido bautizadas. Tribus como los carancaguas y comanches poco a poco tuvieron que ser empujados hacia abajo. En 1835, Tamaulipas y sus villas del norte, como lo es Camargo y Reynosa, se vieron castigados con la furia de los comanches que habían sido atacados en Texas. Las incursiones comanches empiezan a sentirse más en Nuevo León y poco a poco llegan a Coahuila. Eso es un obstáculo para el gobierno mexicano, que tenía que mandar hombres hacia Texas. Reclutarlos en los pueblos del norte estaba un poco complicado, ya que las milicias del norte tenían que atacar y defender las villas. O cargo la Virgen o truenan los cohetes. Nos regresamos al sitio de San Antonio. La llegada del invierno también afecta a los rebeldes, que poco a poco se empiezan a retirar a sus casas. Después de una batalla de 4 días, el general Cos se rinde y muchos tejanos dijeron: ya ganamos, ya se terminó la rebelión. Estados como Georgia, Kentucky, Alabama y Mississippi organizaron centros de reclutamiento para personas que quisieron combatir al bestial y demoníaco gobierno mexicano, con la promesa de tierras en Texas. Campesinos, carpinteros y todo tipo de hombres empezaron a llegar a Texas para alistarse. Para los primeros meses de 1836, los poblados tejanos recibían a estos hombres carentes de la verdadera situación por la cual se inició la rebelión. Aquellos gringos habían escuchado por ahí de lo que pasó en González, y pocos sabían que los pleitos entre centralistas y federalistas pues ocurrían en gobierno mexicano, ¿verdad? Veían esto como una lucha de categorías sociales entre los pacíficos y bondadosos esclavistas anglo-tejanos y el tirano gobierno mexicano. Las mujeres les confeccionaban ropas, banderas y todo tipo de cosas, mientras los recibían con fiestas y bailes en los poblados tejanos. Mientras tanto, del lado mexicano, Santa Anna estaba encabronado hasta más no poder, porque sabía que los gringos estaban apoyando la rebelión. Se puso manos a la obra y pudo haber mandado un delegado a campaña a cualquiera de sus generales, ¿verdad? Pero esa opción no estaba en su mente. Como había ganado en Zacatecas, que igualmente se rebeló, lo tomó muy personal, pero primero había que llegar a San Antonio de Bejar. José Urrea, un antiguo comandante que había combatido contra los yaquis en Sonora, traía colmillo para la batalla. Avanzaría por la costa con unos 1500 pelados, tomando Goliat y Victoria. Pero antes de todo, pongámonos a pensar, ubiquémonos geográficamente. Esta es la campaña más ambiciosa por el ejército mexicano, porque va a salir desde la ciudad de San Luis Potosí a San Antonio de Bejar, 645 kilómetros de puro matorral, semidesierto e intenso sol. No hay carreteras, no hay poblados cercas, no hay nada. Un antiguo camino real que en su momento conectaba el norte de la Nueva España con el centro. Pequeños suministros iban a llegar a las costas tejanas por mar, pero el ejército mexicano tenía que rascarse por sí solo, así que tú mismo dependes de ti. Como México apenas estaba en sus primeros años, carecía de una industria de armas. Las armas de fuego y equipos de combate europeos eran anticuados. Como a cada rato había guerras civiles, levantamientos, golpes de estado y de todo, el gobierno no tenía ni el dinero para pagar armas, hombres o un arsenal adecuado. Había hombres que estaban curtidos y experimentados por todas las guerras del país, personas que su pubertad la vivieron peleándose en la guerra de independencia, ya traían callo para esto, pero también hubo reclutamiento a la leva. Campesinos que una tarde estaban descansando y que llegó el ejército a sacarlos a madrazos para integrarlos a las filas, borrachos que estaban alcoholizados por el colonche, o hombres que no tenían ni oficio ni beneficio, que se la pasaban vagando por pueblos oliendo sudor. Todos estos fueron reclutados a la leva. La leva reclutó a tantos hombres posibles, pero ni siquiera hubo tiempo para el entrenamiento. O sea, hazle como puedas, y si no, pues te va a ir peor, ¿verdad? La mayoría apenas sabía cargar un mosquete y ni se diga recargarlo. Del equipamiento táctico carecían. Iban vestidos como rancheros, ¿verdad? Muselina o manta, con guaraches y sombrero. Algunos los acompañaban sus mujeres y sus hijos, que estos no querían dejar a su familia. Y ni se diga del cuerpo sanitario, que no tenían el material necesario para un cuerpo de campaña. Quiero que se pongan a pensar en un ejército así, ¿verdad? Preparado en San Luis, irse caminando con pocos suministros hasta San Antonio en Texas. Pónganse en su lugar. Sin duda lo que más motivó fue la fe, y que algunos fueron obligados, claro. A finales de diciembre no alcanzaron a celebrar el Año Nuevo y se fueron hacia Texas. Dijeron adiós a San Luis y ahora sí, viene el infierno.
Llevaban vaqueros y arrieros porque transportaban reses para la comida, carretas de caballos y mulas, carretones con pocos suministros donde las damas y sus hijos iban sentados. Los hombres iban en guaraches o descalzos, y algunos, pocos, pero con botas. Los oficiales se quejaban porque las familias retrasaban el camino, pero sabían que si regresaban a las mujeres, los hombres desertaban. Además de que ellas les hacían de comer y fungían como enfermeras por el poco personal médico. Me pongo a imaginar estas familias cargando sus anafres, ollas de barro, leña, sus rosarios y todo caminando lentamente por los matorrales. Atrás de la campaña iba el ganado, las carretas con mulas y acemilas, levantando inmensas polvaderas. El pobre diablo que se quedaba atrás, pues valía porque le tocaba ir respirando todo este polvo. Ahora quiero que se pongan a imaginar esto. Días enteros caminando entre el sol. Si tú eres de Monterrey, Monclova, Saltillo, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa, sabes que el calor aquí en el norte es insoportable. Inclusive en pleno 2025, aunque tengamos abanicos, climas o aires portátiles, la sufrimos bien gacho. Imagínate estas pobres personas que fueron desde San Luis hasta San Antonio caminando entre ese sol ardiente, que bien sabemos, o sea, salimos y se nos empiezan a quemar los brazos y la cara, o sea, de que no aguantamos. Y estas personas que no tuvieron un aire portátil ahí para enfriarse, un abanico, o sea, no tuvieron nada. Súmale eso, que eran acosados por los indígenas rebeldes. Muchos de ellos fueron asesinados por intentar huir y luego se topaban a los comanches. El miedo de que una manada de caballos salvajes pasara corriendo cerca y que los caballos y las mulas de la tropa se alborotaran y quisieran escapar. O la poca agua y tener que esperar ríos y lagunas. Soportar las lluvias teniendo que caminar entre el lodo y que las carretas empezaban a atascar. Y lo peor de todo, la cereza del pastel, es que llegó una ventisca que duró 2 días. Puso en peligro de que la campaña se rindiera. Cubiertos por 2 pies de nieve, todos empezaron a soportar aquel frío invernal del que los comanches les tenían pavor. Oficiales, soldados, mujeres y niños, así como animales, temblaban y se amontonaban para mantener el calor corporal. Los pobres pies de aquellos que traían guaraches o andaban descalzos empezaron a perder el sentido del tacto. Vestidos de manta con sus gabanes o mantas, se amontonaban en las improvisadas hogueras que el ejército hizo, buscando por los montes y aquellos desolados terrenos mezquites. Pero después de casi 2 meses, llegaron a su objetivo. 2 ejércitos muy diferentes se iban a enfrentar en las batallas más famosas y recordar esta guerra. Unos inmigrantes rebeldes, gringos, sin ningún respeto a la autoridad, estaban esperando un ejército de mestizos e indígenas improvisados, sin experiencia y con escasos recursos, pero con mucha fe. Quiero hacer esta pequeña pausa para hablar sobre Antonio López de Santa Anna. ¿Quién es esta persona que está reclutando hombres y creando campañas contra Texas? Si bien para muchos es un demonio vendepatrias, parrandero y dictador, no hay nada más falso que eso. Nos han enseñado que es de los peores villanos de la historia de México y causante de todo mal de nuestro país, pero mucho de eso es mentira. Él es un criollo nacido en Veracruz, su familia tenía feria por algunos negocios, pero él decidió unirse al ejército realista como cadete en 1810. Y ojo aquí, él estuvo dando servicio en Texas, por lo cual lo de los inmigrantes fue algo personal para él. Fue presidente en 6 ocasiones, pero que le llamen dictador, ahí sí le dudo un poco, porque a la primera oportunidad él se pelaba sus haciendas allá en Veracruz y les dejaba el cargo al vicepresidente. Si fuera dictador estaría todo el tiempo en el poder. A Santa Anna le encantaba llenarse de gloria y fama, pero también hacía lo que fuera por la patria. Lo vemos perdiendo su pierna contra los franceses y luchando en primera fila, inclusive corriendo a los españoles que querían reconquistar México en Tampico. Hay que mencionar que fue un mal estratega, por lo que viene más adelante en Texas y en varias batallas con la guerra en contra Estados Unidos. Pero en la historia no hay buenos ni malos, son humanos que tomaron decisiones en un tiempo y espacio que no nos corresponde juzgar. Fue de los pocos que quiso seguir la lucha contra Estados Unidos aun cuando la Ciudad de México fue tomada. Él intentó buscar hombres en el estado de Oaxaca, lo cual estaba Benito Juárez en el poder, y él se declaró neutral. Ni apoyo a México, ni apoyo a Estados Unidos. Si el país está siendo invadido, es bronca del centro. A mi estado no me lo metan. Y lo de la mesilla, le rezó a todos los santos posibles y buscó ayuda con gobiernos extranjeros, lo cual se negaron.
y pues los gringos ya estaban ahí adentro amenazando con otra intervención. Es muy juzgado porque dice que él vendió la mitad del territorio, lo cual no es cierto. Fue otro presidente que estuvo en turno llamado Manuel de la Peña y Peña. Él fue el que firmó los tratados y el territorio se fue con Estados Unidos. Con esto no pienso enaltecer a Santa Anna, pero su trabajo ahí está. Este tirano coronado a sí mismo como Su Alteza Serenísima no queda, pues cuando sabes que conservadores, liberales, centralistas y republicanos, federalistas, lo que fuera, iban con él a pedir ayuda. De que sabes que Santa Anna, te dejamos el poder a ti, ser nuestro presidente.